¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que ocurre dentro de tu cabeza? ¿Qué hay de esa película que se llama Intensamente? Hemos traído para ustedes 107 datos que deberías saber acerca de esta maravillosa película. Soy Ileana y esto es Atomo Network, y así que prepárate porque aquí vamos. Intensamente está basada en una idea que el director Pete Docter, que también dirigió Monsters, Inc. y Up, tuvo con respecto a explorar los pensamientos y las emociones en la mente. Vio cosas graciosas que todo el mundo hace, como por ejemplo terminar con una canción en la cabeza todo el santo día, o reírse incontrolablemente, y pensó, quiero explicar eso de alguna forma. Y pues sí, así lo hizo. John Lasseter describió la película como muy inteligente. La recepción de la película ha sido tremendamente positiva, ha sido elogiada por ser inteligente y muy original. La película transcurre dentro de la cabeza de una niña de 11 años llamada Riley Anderson, cuya voz en inglés es dada por Caitlin Diaz, que en aquel entonces tenía 16. Riley es guiada por sus emociones: alegría, tristeza, furia, desagrado y temor, y que viven en un centro de control en su mente llamado cuartel general. Alegría, la emoción principal de Riley, es interpretada en inglés por Amy Poehler, quien fuera protagonista de Parks and Recreation. Siempre y cuando Riley sea feliz, alegría es feliz. La voz de temor en inglés es Bill Hader. Furia es interpretado por Louis Black, desagrado por Mindy Kaling y tristeza por Phyllis Smith. Los últimos dos de ellos aparecieron en el sitcom The Office. Rashida Jones, también de Parks and Recreation, interpreta las emociones de la chica cool. Cuando las cosas no van de acuerdo al plan, Furia tiende a explotar, literalmente, con el fuego saliendo de su cabeza. El principal trabajo de temor es proteger a Riley. Busca desastres potenciales y evalúa posibles peligros. De acuerdo con su descripción, desagrado mantiene a Riley a salvo de ser envenenada física y socialmente. Desgraciadamente, ninguna de las demás emociones de Riley entiende para qué sirve tristeza. Alegría incluso se ha puesto a investigar la respuesta. Algunos otros lugares de la cabeza de Riley incluyen Imaginolandia, producción de sueños y memoria a largo plazo. El estreno mundial de Intensamente fue el 18 de mayo de 2015, en la edición 68 del Festival de Cine de Cannes. Su estreno en cines fue el 19 de junio de 2015. La película hace llorar a todo el mundo, y ni siquiera sus protagonistas pueden escapar de esto. Cuando la historia fue presentada a Mindy Kaling, lloró, y determinó el eslogan de la película al decir: creo que es genial que hagan una película sobre lo difícil que es crecer, y que nos digan que está bien ponernos tristes al respecto. De acuerdo con Docter, apuntaron la frase de inmediato. Varios neurocientíficos fueron consultados para hacer que el cerebro de Riley pareciera un ambiente creíble. El equipo también entrevistó a psicólogos y psiquiatras infantiles, y pasaron meses diseñando y rediseñando elementos del set, e incluso quitaron a un personaje principal. Los creadores de la peli también estudiaron a sus hijas y a las hijas de sus amigos para buscar inspiración, que la gente cree que se inventaron eso, cuando la mayoría de esas cosas viene de la vida real. En particular, la hija de Docter, Ellie, fue una fuerza principal en el desarrollo de la peli. A los 9 años fue la voz de Ellie en la película Up, una aventura de altura. Mientras crecía, Pete Docter se dio cuenta de que tenía menos energía y se volvía más reservada. Recuerda haber pensado qué es lo que ocurría con su cabeza. El soundtrack de la película fue compuesto por Michael Giacchino y fue lanzado a la venta el 16 de junio de 2015. Esta es la quinta colaboración de Giacchino con Pixar. Ha hecho la música para Los Increíbles, Ratatouille, Up y Cars 2. Originalmente de Minnesota, Riley y su familia se mudan a San Francisco debido al trabajo de su papá, y ahí toma lugar la película. Los analistas predijeron que la película haría $250 millones en boletos únicamente en Estados Unidos, y terminó haciendo 356 millones solamente en esa región. La peli fue anunciada en la exposición D23 de Disney en 2011. Fue presentada con el largo nombre La película de Pixar sin título que te lleva dentro de la mente. No, pues qué bueno que le cambiaron el título. El título final de la peli, Inside Out, fue anunciado por el Twitter de Pixar el 17 de abril de 2013. Intensamente es la segunda película de Pixar con un protagonista femenino. La primera fue Mérida en Valiente. El teaser de Intensamente tiene clips de todas las películas de Pixar, excepto Toy Story 2 y Cars 2. Algunas veces nuestra parte favorita de una película de Pixar es el cortometraje que la precede. El que acompañó a Intensamente fue Lava, y es la historia de amor entre dos volcanes. Es descrita como
como una historia de amor musical que tiene lugar a lo largo de millones de años y que está inspirada por la belleza solitaria de las islas tropicales y por la explosividad de los volcanes marinos. Los volcanes en el corto se llaman Nuku y Lele. Intensamente se llama Vice Versa en Francia y en Japón se llama Inside Ojedo. La canción que se escucha en el teaser se llama Sweet Emotion de Aerosmith. La canción del segundo tráiler es More Than a Feeling del grupo Boston. El periódico que Furia lee se llama El Lector de Mentes. Un detalle gracioso en la versión estadounidense del tráiler es que las emociones del padre de Riley están viendo un partido de hockey. En la versión inglesa, sin embargo, se entretienen con un partido de fútbol soccer. Coincidentemente, o quizás no, el director Pete Docter fue un animador en la atracción de Epcot Cranium Command, o Comando Craneal. Esta atracción personificaba diversas partes del cuerpo humano y exploraba lo que pasaba dentro de la cabeza de las personas. Pete Docter dice haberse divertido con furia en la película, porque Louis Black era definitivamente el más apropiado para el rol. El diseño de cada emoción fue basado en una forma. Alegría es una estrella, tristeza es una lágrima, furia es un ladrillo, temor es un nervio y desagrado es un brócoli. A pesar de lo que pienses después de ver la peli, a Pete Docter le encanta el brócoli. Paula Poundstone y Bobby Moynihan dan su voz para las versiones en inglés de la olvidadora Paula y el olvidador Bobby. Muy creativos con los nombres de esos muchachos, ¿eh? De forma similar, Frank Oz y Dave Gells dan su voz al guardia del subconsciente Frank y el guardia del subconsciente Dave. Docter fue inspirado a perseguir una carrera en el cine por Dumbo, Cenicienta y otras películas clásicas de Disney, y por Ichabod Crane y otros cortometrajes de Warner Brothers. Intensamente es la cuarta película de Pixar con una clasificación para niños más grandes que de costumbre. Las otras son Los Increíbles, Up y Valiente. Tiene esta clasificación debido a los temas que trata y a ciertas escenas de acción. Intensamente es la primera película de Pixar en tener tantos teasers. Las cajas de comida china que Riley y su familia comen han hecho su aparición en otras pelis de Pixar como Bichos. En la película, el lago donde Riley y su familia juegan hockey está ubicado donde el museo familiar de Walt Disney se encuentra en la vida real en San Francisco. De acuerdo con Pete Docter, el desafío más difícil en dirigir esta peli fue crear un mundo inexistente. No fue algo para lo que pudieran buscar referencias como una juguetería o una universidad o Escocia. Algunas de las esferas de memoria en la película contienen escenas de la secuencia de casados de la película Up. Un parque es visto en una esfera de memoria de Riley y es idéntico al de la guardería en Toy Story 3. La única diferencia es que en la memoria de Riley la resbaladilla es recta en lugar de en espiral. Pete Docter ha dicho que en la película la mudanza es una metáfora para crecer. Completar Intensamente tomó 5 años. Docter presentó la idea a Lasseter en junio de 2009. ¿Recuerdan esos pajarillos del cortometraje de Pixar Vuelo de pájaros? Bueno, pues durante la mudanza de Riley a San Francisco puedes verlos en un cable de teléfono. Sabemos que los personajes de fondo no son tan importantes, pero quizás quieras prestarles atención en esta película. Uno de los compañeros de clase de Riley tiene ropa con temática de Toy Story. Otro de los compañeros de Riley usa una playera con el mismo diseño que la playera de Calaca de Sid en Toy Story. Cuando le preguntaron a Docter qué es lo que esperaba que Intensamente enseñara a los niños y adultos, él dijo que lo que quería es que estuvieran al tanto de cómo se siente la gente con la que interactúas, y eso nos da un mejor entendimiento de la vida. Algo que ayudó a inspirar Intensamente, la película es capaz de llevar a su audiencia en un sitio que todo el mundo conoce, pero en donde nunca han estado. En uno de los primeros guiones de la película, Riley iba a viajar dentro de su mente y a conocer a sus emociones e interactuar con ellas. Algunos de los autos en los fondos son modelos reusados de Cars 2. Los coches tienen calcomanías de Cars. El apellido de Riley, Anderson, viene de Darla K. Anderson y del personaje de Toy Story 3, Bonnie Anderson. Alegría es una gran fan de Unicornio Arcoíris de la producción de Sueños y le encantó su actuación en Aventuras con las Hadas, parte 7. Unicornio Arcoíris es el segundo unicornio en una película de Pixar. El primero fue Buttercup en Toy Story 3. El globo terráqueo en el salón de Riley es idéntico al que está en el cuarto de Andy en los largometrajes de Toy Story. El padre de Riley trabaja en una compañía llamada Brang. ¿Qué es lo que significa? Pues nada en particular. Es una palabra inventada que los creadores pensaron podría ser el nombre de una nueva empresa. Hay
una caja en la isla de la imaginación que tiene un pez payaso con la leyenda Encuéntrame. ¿Quién creen que será? Algunas de las cajas en la isla de la imaginación referencian otras películas. El libro de arte de la película revela que originalmente Alegría podría aparecer en el mundo real. También la depresión de Riley iba a ser una parte más grande de la peli. Por cada segundo de la película, 24 imágenes con 2 millones de píxeles cada una fueron renderizados. Dura 102 minutos y eso es demasiado render. Intensamente es una parte de una iniciativa de Disney para hacer personajes más diversos. John Lasseter dijo que era muy importante que tuvieran personajes femeninos y de diversidad étnica. Intensamente ha sido más dependiente en edición que otras películas de Doctor. De acuerdo con él, la diferencia entre que algo sea gracioso o no a veces está en 2 fotogramas. Para quienes no lo sepan, 2 fotogramas es el 12avo de un segundo de animación. El equipo creativo interno de Pixar se llama The Brain Trust o la base cerebral. Nos preguntamos si se imaginaron que alguna vez harían una película que sucediera en el cerebro cuando se les ocurrió el nombre. Intensamente es la 15ª película de Pixar. Pete Docter regresó a Pixar en 1994, volviéndose el tercer animador del estudio. John Lasseter ha dicho que Intensamente ha sido una de las películas que más trabajo le ha costado al estudio crear. Supieron desde que la idea fue propuesta que tenía el potencial de ser algo especial y sabían que no sería fácil hacerlo. Los creadores quisieron que la película tuviera bases científicas. Por ejemplo, los científicos creen que las memorias a corto plazo se convierten en memorias a largo plazo mientras dormimos, así que cuando Riley va a dormir, sus memorias viajan por escaleras y tubos para representar esto. Todos sabemos que la película sigue el viaje de alegría y tristeza a través de la mente de Riley, pero ¿sabían que no iban a ser ellas las protagonistas? Por un tiempo, los creadores pensaron que los protagonistas serían alegría y temor. Tristeza se hizo más prominente cuando Doctor fue a caminar y se puso a pensar en cosas horribles. Estaba segurísimo de que sería despedido y que iba a extrañar a sus amigos con quienes había tenido momentos alegres, molestos y también tristes. Doctor se dio cuenta de que Alegría tenía que descubrir que estaba bien sentirse triste a veces y darle el control a la tristeza de vez en cuando. ¿Son fans de los Red Hot Chili Peppers? Uno de los policías mentales, Jake, tiene la voz del bajista de la banda Flea. Las esferas de memoria fueron inspiradas por las esculturas de esferas cinéticas de George Rhodes. Basados en su investigación, los creadores pensaron que debía haber 27 emociones en la película. Al progresar con el guión, se dieron cuenta de que era demasiado complicado. Los creadores de la película dijeron que los científicos les señalaron la ausencia de sorpresa, pero la verdad es que se les hacía demasiado similar a temor. También pensaron en incluir a orgullo, pero al final decidieron que las emociones que eligieron funcionaban bien. Para el diseño de la mente, los creadores intentaron pensar en qué estaría interesada una niña de 11 años sin hacerlo demasiado lindo o cliché. El productor Jonas Rivera dice que le gusta pensar que la mente de Riley parece una tienda de Apple mezclada con la atracción de Disney World. ¡Qué pequeño el mundo es! En inglés, la furia del papá de Riley es interpretada por el mismísimo Pete Docter, con voces adicionales prestadas por el codirector Ronnie del Carmen. Uno de los escritores de la película, Josh Cooley, interpreta a Jingles, el payaso en inglés. Phyllis Smith fue elegida para interpretar a Tristeza después de que Jonas Rivera vio su actuación en Mala Maestra. El director Pete Docter ha sido nominado a 6 Óscares, uno de ellos por Up, el cual ganó. El Blu-ray de la peli incluye un cortometraje llamado La primera cita de Riley, que de hecho es dirigida por Josh Cooley. En un intento por representar mejor cómo se verían las emociones, los animadores intentaron que los personajes parecieran compuestos de energía al moverse. Si pones atención, verás que dejan escapar como unas pequeñas partículas de color cuando se mueven. Alegría brilla con un tenue color azul cuando se emociona. Las emociones de Riley pueden darle nuevas ideas usando focos. Alegría fue la primera emoción que nació junto con Riley. Después vino tristeza. Mientras investigaban, los psicólogos dijeron a los creadores que nadie es más emocionalmente empático que una niña entre los 12 y 16 años. Esto les hizo saber que estaban explorando el terreno correcto. Bing Bong, el amigo imaginario de Riley, es una mezcla entre un elefante, un gato y creo que un algodón de azúcar. Y también puede hacer el sonido de un delfín. Bing Bong está hecho de algodón de azúcar porque a Pete Docter le gusta el algodón de azúcar. A mí también. Bing Bong es analfabeta, ya que piensa que peligro quiere decir atajo. Jingles el payaso es uno de los miedos más oscuros de Riley. La traumó la contraparte real de Jingles en su tercera fiesta de cumpleaños y su miedo vive en su subconsciente. Cuando se mostraron
salieron los primeros clips de la película en 2013, Desagrado se veía diferente. Usaba un vestido morado en lugar de uno verde. Tenía el cabello más largo y sus pestañas incluso eran más largas. Antes de esto, los conceptos para Desagrado eran masculinos. Pete Docter ha dicho que los géneros de las emociones fueron elegidos intuitivamente. Furia se sentía muy masculino, mientras tristeza se sentía más femenina. Desagrado fue elegida por lo buena que Mindy Kaling era para el rol. La hebilla del cinturón de Desagrado es una D. Además de prestar su voz, Bill Hader ayudó a desarrollar la historia. De acuerdo con Rivera, iba al estudio y se quedaba una semana proponiendo ideas. Pete Docter ha dicho que la historia fue muy complicada debido a las dos tramas sucediendo dentro y fuera de Riley. Riley es el primer personaje de Pixar que también es un lugar. El estilo de animación de la peli se inspiró de los clásicos, como Chuck Jones, Tex Avery, Milt Kahl y John Sibley. Le dieron un look más caricaturesco de lo que acostumbra Pixar. Riley es el cuarto personaje de Pixar que muestra las pompas a la audiencia. Los primeros tres, Harry, Huber y Hamish, de Valiente. Tal vez hayan notado que el grito de Riley al rechazar el brócoli es una grabación reusada de Boo en Monsters, Inc. Hablemos de genética. Los padres de Riley tienen cabello y ojos cafés, lo que quiere decir que su cabello rubio y ojos azules deben ser recesivos. A los creadores se les ocurrieron otros amigos imaginarios, pero solo Bing Bong ayudaba a la historia lo suficiente como para quedarse. A pesar de que las emociones de Riley son femeninas y masculinas, las de su padre son todas hombre y las de su madre son todas mujeres. Esto fue hecho para que se entendiera a quién pertenecían las emociones. Docter admite que es un poco falso, pero que espera que a la audiencia no le importe. Y sí, creo que no nos importa. Muchas gracias por haber visto estos 107 datos que debes conocer de Intensamente. No olvides suscribirte a nuestro canal y hacernos saber cuáles otros 107 te gustaría ver. Yo soy Ileana. Nos vemos la próxima.